El tema de esta tarde es la vida y sus preocupaciones. La vida y sus preocupaciones. Las preocupaciones existen de todo tipo en la vida del ser humano, sin importar la idiosincrasia. Este mismo texto que hemos leído en una versión un poco más contemporánea dice de la siguiente manera: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. La palabra que encontramos en las dos versiones, afán o afanes o preocupaciones, en el texto griego tiene dos sentidos. Preocupación y afán, en su definición original, tiene dos sentidos. Uno es negativo y otro es positivo. Es decir, hay preocupaciones y hay afanes, según en la Biblia, que son sanas. Hay preocupaciones y afanes que son acertadas. Hay preocupaciones también que son erróneas, que nos desgastan y que nos perjudican como cristianos. Vamos a ver entonces los dos sentidos de los afanes y de las preocupaciones que nos habla la Biblia. Es muy importante entenderlo como cristianos, ya que el desconocimiento de ello o la ignorancia de ello nos lleva a vivir unas vidas desgastadas delante de Dios. Segunda a los Corintios 11:28. Cuando los afanes o las preocupaciones de la vida se toman en el sentido negativo, estas producen ansiedad y producen una preocupación que nos desgasta. Hay preocupaciones buenas, acertadas, que nos ayudan a crecer en el Señor. Segunda a los Corintios 11:28. Vamos a ver primero el sentido positivo de las preocupaciones y los afanes de la vida. Dice el apóstol Pablo, segunda a los Corintios, ¿ya lo tiene? 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas, ¿qué? El apóstol Pablo, en este versículo, nos habla que él tenía una preocupación, y esa preocupación es correcta, es buena, tiene un beneficio. ¿Cuál es la preocupación que él tenía? La vida espiritual de las iglesias, del cristiano. Esa es una preocupación positiva. Que en nuestras oraciones estemos orando por la vida espiritual de la iglesia, que estemos orando por el bienestar de la iglesia, eso nos edifica, y nos ayuda a crecer, porque nos ayuda a vivir en la armonía del Señor. Pablo tenía una preocupación saludable porque estaba preocupado por la vida espiritual de la iglesia. Esto nos enseña a nosotros que es importante y es bueno que llevemos la carga por la iglesia local, por la vida espiritual de esta congregación, que no dejemos de orar, que sintamos la carga. Yo no sé si usted siente carga por la iglesia, pero debe de haber en la iglesia para que podamos enfrentar las luchas y las pruebas. Un segundo ejemplo, primero a los Corintios 12:25. Estamos viendo el sentido positivo de las preocupaciones y los afanes en la vida. Primero a los Corintios 12:25. La preocupación del apóstol Pablo por la iglesia en Corinto era buena y era de gran beneficio. Dice el texto 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos, ¿qué? Dice otra versión este texto: así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Habla de una preocupación, Pablo aquí, que debe de haber en el cristiano de la iglesia. Debemos de preocuparnos, ocuparnos en que los miembros de la iglesia
todos caminemos con el Señor. Es una carga positiva, porque estamos velando por la reunión, por los hermanos de la iglesia. Seguramente usted se ha dado cuenta, desde que tenemos ya aquí en el templo, en este lugar, los cultos, usted sabe que cada hermano, por alguna razón, ha ubicado un lugar en la iglesia. Es decir, llega a la congregación, al templo, y dice: este es mi lugar. ¿Se ha dado cuenta? Cada quien ha escogido un lugar, una silla en particular, por alguna razón. Sabe quién se sienta al lado, quién se sienta al frente. En el caso mío, pues siempre estoy aquí. Me siento cómodo ahí. Todos sabemos que cada uno tiene su silla, aunque no le ponga su nombre, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo dice que debemos de preocuparnos y ocuparnos por los hermanos de la iglesia. ¿Qué significa? Como usted ya sabe dónde se sienta el hermano que asiste a la iglesia, el día que esa silla esté vacía, ¿qué tiene que hacer usted por su hermano? Además de orar, llámele por teléfono y pregúntele por qué no asistió, por qué dejó de venir. Porque sabe quién se sienta ahí y sabe por qué no asistió, no sabe por qué asistió. Entonces el apóstol Pablo dice: sino que los miembros todos se preocupen los unos, ¿por qué? Por los otros. Entonces, si sabemos ahora nosotros eso, la enseñanza que tenemos de parte de Dios es de que regalemos una llamada. ¿Por qué no asistió, hermano, el día de hoy? Por ejemplo, hace 8 días no vi al hermano Chava y la hermana Mari. ¿Qué hicimos? Fuimos a visitarlos. Estuvimos ahí en la casa con el hermano Chava, la hermana Mari, cantamos ahí, oramos, preguntamos, nos enteramos de sus luchas, porque digo, pues la silla de ella, de la hermana y del hermano, pues estuvieron desocupados el día martes. Entonces, ese ejercicio es bueno y saludable según la Biblia. Filipenses 2:19, un segundo ejemplo de un afán y preocupación positivo. Filipenses 2:19. Espero en el Señor, dice el apóstol Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol Pablo estaba preocupado por la vida espiritual de los hermanos en Filipos. Y aquí está diciendo que Timoteo tenía buen ánimo, pero Pablo está diciendo también que probablemente se sentía acongojado Timoteo, y esa preocupación es sana. Dice el texto 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por quién. Y eso es bueno, el saber que en la iglesia hay hermanos que sienten el mismo ánimo del pastor. Que si no ve un hermano que no llegó a la iglesia, seguro estoy que le va a visitar, que le va a llamar por teléfono, y que no va a esperar que sea el pastor el único que llame a los hermanos que no asistieron. Porque es tarea de ¿cuántos? De todos. No solamente mía. Y así puede recibir el hermano muchas visitas. Llegó el pastor, llegó la familia de la hermana Olga, llegó la familia del hermano Carlos, etcétera. Y es una bendición. Es lo que dice el texto. El mismo ánimo que tenía Pablo, lo tenía también entonces Timoteo. Hasta ahí está claro el tema de una preocupación y afán en el sentido positivo. Ahora vamos a ver entonces ejemplos de afanes y preocupaciones negativas, las cuales nos desgastan, nos desvían y nos cargan equivocadamente porque no hemos entendido los afanes de la vida. Vamos a ver entonces, busquen su Biblia, Mateo 13:22. La palabra afán o preocupación en el griego nos habla de dos posturas: una preocupación que es buena, sana, y otra que es nociva y que nos perjudica. Jesús aquí en Mateo 13:22 nos habla
de la parábola del sembrador, que todos la hemos leído. Y Jesús dice lo siguiente en el sentido nocivo y negativo de las preocupaciones. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué, hermanos? Ahora, ¿cuáles son los afanes y preocupaciones de este mundo? El trabajo, el negocio y el dinero. Según el texto que hemos leído, ¿qué hacen las preocupaciones de este mundo? Ahogan la palabra que es predicada. ¿Qué significa eso? Es decir, usted puede estar aquí sentado esta tarde escuchando palabra de Dios, pero su mente está preocupado que tiene que ir a trabajar mañana y que tiene que hacer un negocio y que tiene que mandar los hijos a la escuela y que tiene que pagar pendientes. Esas preocupaciones que usted tiene lo están desviando del propósito principal. ¿Cuál es? Escuchar la palabra. Por lo tanto, aquí estás, tu mente no está y te perdiste la bendición de recibir la palabra de Dios. ¿Eso es nocivo? ¿Cuántos cristianos vienen a las iglesias solamente por cumplir? Pero tu preocupación de la vida, lo que va a suceder allá afuera, es más grande y estás cargado y te estás perdiendo la bendición de escuchar la palabra de Dios. Profundo, ¿verdad? Otro ejemplo, Lucas 10:38. Jesús llega a la casa de Marta y de María, un texto que conocemos todos, hermanas de Lázaro, y Jesús llega y toca la puerta de esta familia. Usted conoce la historia, ya la hemos leído muchas veces en diferentes predicaciones, y vemos el ejemplo tanto de María y de Marta, y dice el pasaje así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Imaginemos la escena: Jesús llega a la casa de esta familia, Marta recibe, pero cuando entra Jesús, la que se ocupa de escuchar lo que Jesús quería decir, ¿quién fue? María. Entró Jesús y María se sentó a los pies y comenzó a escuchar las palabras que Jesús comenzó a decirle en ese momento. Pero Marta se preocupaba, y aquí entra la palabra en el griego, preocupación y afán. La preocupación de Marta fue una preocupación negativa, nociva, que le perjudicó porque no entendió la razón ni el momento en el cual Jesús llegó a su casa. Y dice el versículo 40: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, preocupada y afanada y turbada. La preocupación de Marta en el afán del quehacer de la casa fue mayor que la visita de Jesús. Ahora, no malinterpretemos. Hay gente que dice: bueno, entonces dejo la casa tirada, no recojo la casa, no lavo los platos, no lavo la ropa. No tiene nada que ver con eso. Hermanas, tiene que estar la casa limpia siempre, ¿o no? Entonces dice el texto 42: pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús nos está enseñando que hay prioridades. ¿Y quién es la número uno? Hay prioridades. Esa es la enseñanza del pasaje. Está la prioridad de hacer el aseo en casa, de trabajar, pero la más importante tiene que ser Dios. Cuando tú le das más importancia a las cosas terrenales y descuidas las espirituales, estás teniendo una preocupación equivocada. Yo le hago una pregunta a las hermanas que regularmente les toca la tarea del aseo en casa:
se termina de limpiar la casa? No hay que dejarlo de hacer. Pero lo más importante es tu vida espiritual. Es el mensaje que Jesús está diciendo aquí. Nos enseña Jesús que Él es el primer lugar, que las cosas de este mundo y las preocupaciones de este mundo, el negocio y el trabajo, pueden a nosotros distraernos de lo más importante. Hay que trabajar mañana, pero hoy es día de culto, hay que estar aquí. Amén. Sin importar cuál sea tu preocupación, la más importante es estar en la casa de Dios y escuchar la palabra. Ahora, ¿por qué entonces tenemos que darle ocupación y preocupación a las cosas espirituales? Porque las terrenales, hermanos, no nos ayudan mucho en el corazón. Al contrario, nos distraen de nuestra vida espiritual y nos arrastran y nos envuelven en muchas cosas que nos perjudican. Dice Lucas 21:36, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero un poco adelante, capítulo 21, versículo 34 en adelante. Jesús da una serie de advertencias para aquellos que tienen preocupaciones nocivas, que perjudican y que distraen, porque nos arrastran y nos envuelven. Y aquí encontramos entonces una advertencia, y esto lo hemos visto en la calle en cuanto al tema de señalamientos. Están para evitar accidentes, las advertencias. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta, ¿qué? Es una advertencia. ¿A quién le está hablando ahí? A los discípulos, a usted, a mí, esta tarde. Miren, pongan atención, no lo ignoren. Miren por vosotros mismos. Es decir, tenemos que tener en cuenta la advertencia de Jesús. En el mundo hay muchas distracciones. Y Jesús está diciendo, no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El que tengas que enfrentar a Dios. El día que Dios venga por ti. El día que tú mueras. El día que tengamos que entregarle cuentas a Dios. Va a llegar de repente. Puedes salir de casa a tu trabajo y no regresar a ver a tu familia. Se acabó tu tiempo en la tierra. No podemos entonces los cristianos vivir como el mundo vive, pensando que va a vivir toda la vida. Tenemos que vivir preparados, porque en cualquier momento nos vamos de esta tierra. Amén. Y aunque no hay muchos amenes, es así. Sigue la advertencia de Jesús, 35, ponga su vista ahí. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Es decir, la muerte, aquí dice una analogía, vendrá como lazo sobre todos. Da la idea como un animal que anda sobre el bosque, hay una trampa y de repente cayó en la trampa. Fue de momento, te llegó. Dice el 36, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Velad pues, ¿cada cuándo? En todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar, ¿cómo? En pie. ¿Delante de quién? Hermanos, es una advertencia de Jesús. No nos distraigamos. Estamos aquí. No permitas que los afanes de la vida te arrastren como el mundo. Al contrario, velemos, oremos. No dejemos de congregarnos. Te puede sorprender la muerte en cualquier momento. Y se acabó tu tiempo en la tierra y tendrás que entregarle cuentas a Dios. Amén. Jesús nos hace una serie de advertencias para que tengamos cuidado. Sigamos adelante. Juan 10:10. Ya encontramos una advertencia de parte de Jesús. Ahora viene una segunda etapa. ¿Cómo nos afectan las preocupaciones en el sentido negativo a nosotros?
los cristianos. Número 1, perdemos el gozo del Señor. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? Es decir, hermanos, las preocupaciones de la vida nos pueden quitar el gozo del Señor. Nos destruyen. Llegan de repente. Destruyen y matan. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como hermanos en abundancia. Y aquí no se refiere a abundancia de cosas materiales, sino abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de armonía familiar, abundancia de disfrutar la vida con el Señor. Eso es la vida abundante de Dios. Entonces, cuando las preocupaciones les damos nosotros el sentido negativo, perdemos el gozo del Señor, hermanos, y eso nos lleva a nosotros a perjudicarnos en nuestro caminar del Señor. Amén. Mateo 14:25 en adelante. Mateo 14:25. ¿Ya lo tiene? Una segunda consecuencia cuando nos dejamos envolver por las preocupaciones en un sentido negativo es que perdemos el objetivo. Número 1, perdemos el gozo del Señor, ¿verdad? Número 2, perdemos el sentido o la perspectiva de la vida cristiana. Lo perdemos. Vamos a ver aquí el ejemplo. Jesús está en la barca. Están sus discípulos ahí con él. Él está en ese momento con ellos. Y dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia nos habla de las 3 a las 6 de la mañana, que es donde está el sueño más pesado. Te cuesta despertarte en esa hora. Y Jesús vino a ellos, fíjese, es la escena. Jesús viene a los discípulos en el momento más pesado del sueño. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, ¿qué les pasó? Se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando el sentido negativo de las preocupaciones viene a nosotros, no logramos distinguir si el que nos está hablando es Jesús o es el mundo, y vemos distorsionado. A lo malo decimos bueno, a lo bueno malo, a lo santo y lo profano no se puede distinguir. Perdemos el sentido. Nos atrapó el mundo. Y aquí vemos a los discípulos de Jesús que dice que confundieron a Jesús con un fantasma. No pudieron distinguirlo quién era en ese momento Jesús, y tuvieron miedo, se turbaron, es decir, les alteró, vieron cosas que no eran objetivas. Y entonces Jesús tuvo que entrar. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo que ten ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, ¿qué los llevó o qué produjo el miedo en ellos? Ansiedad y miedo, porque estaban muy nerviosos. Tuvo que aparecer Jesús y decirles: no se preocupen, tengan ánimo, soy yo. Hermanos, las cosas negativas de las preocupaciones nos pueden quitar el objetivo de ver a Cristo y verlo de una manera distinta. Él siempre vendrá a nosotros para traernos paz y traernos bendición en el Señor. Amén. Salmos 55:22. Salmo 55:22. Bueno, hasta aquí ya vimos los dos ejemplos, ¿verdad? El positivo y el negativo de lo que es la preocupación y el afán. Ahora viene la medicina. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Me leí un poco, tuve que leer un poco, y dice un estudio que se hizo mental de la psicología oftálmica, dice que los seres humanos perdemos ciertas habilidades de nuestro cuerpo por las preocupaciones de la vida. Perdemos un porcentaje de ver bien,
A otros se les caen el pelo, los dientes, los huesos y un sinfín de ejemplos que nos pasan en el cuerpo por el tema de las preocupaciones. Y esto, hermanos, es consecuencia porque queremos preocuparnos más de lo que podemos resolver. Entonces, ahora de parte de Dios viene la palabra en el Salmo 55, versículo 22. Viene el consejo. Echad sobre Jehová, ¿qué? Y Él te sustentará, no dejará para siempre caído, ¿qué? Entonces, tenemos que descansar en las promesas de ¿quién? No lleves lo que no puedes resolver. Yo sé que los padres quieren ayudar a los hijos a que no se lastimen, pero papás, mamás, por mucho que ustedes ayuden a sus hijos, no van a evitarles que se golpeen, porque es necesario que también se golpeen ellos para que aprendan a caminar con Dios. Amén. Dice el texto entonces, echad sobre Jehová tu carga. Dice otra versión, pon en Dios tus preocupaciones. Ahora, no es una sugerencia, es un mandamiento. Es deber de los cristianos descansar y venir a Dios y decirle: Señor, tengo este problema, no lo puedo resolver, lo pongo en tus manos. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Si usted quiere llevar sus preocupaciones, pues siga adelante. Se le va a caer el pelo, se va a hacer viejo, se le van a caer los dientes, y bueno, son señales de que usted quiere hacer las cosas a su manera y no descansa en el Señor. Amén. Mateo 6, 7. Cuando nosotros no descansamos en Dios y nos preocupamos de manera excesiva de las cosas, también estamos pecando, porque estamos negando la omnisciencia y el poder de Dios. Y también es pecado la incredulidad. No creerle a Dios es pecado. Amén. Dice Mateo 6, 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas, ¿me ayuda a leer? Tan sencillo. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que está viviendo usted? ¿Usted cree que Dios no sabe la cara que tiene esta tarde aquí en su corazón? Dios lo sabe. Antes de que usted se lo pida, Dios sabe por qué está cargado, por qué está preocupado. Pero dice la Biblia que no hagamos oraciones como la gente del mundo, solamente orando por orar, sino que pongamos en Dios nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Ya basta, hermanos, de cargar lo que no podemos resolver. Descansemos realmente en el Señor. Es el consejo esta tarde que Dios nos está dando a nosotros, porque entendemos que la palabra de Dios nos ayuda a descansar. Concluimos. Romanos 8:28. Un texto muy conocido. ¿Y sabemos qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, también las preocupaciones, nos ayudan para bien. Pero son aquellos que aman a Dios, aquellos que se van a dejar guiar por el Señor, que van a obedecer a Dios, van a ayudarte, porque vas a crecer, vas a madurar y darte cuenta que solamente Dios podrá ayudarnos en las preocupaciones, hermanos. Hay dos sentidos. Tú decides cómo tomas las preocupaciones: en tu carne, en tu esfuerzo, en querer resolver las cosas, o vas a Dios y dices: Señor, esta es mi carga, esta es mi preocupación, no quiero llevar lo que no puedo resolver, ni tampoco está en mis manos. Yo te voy a obedecer y me voy a congregar y voy a orar y voy a leer la Biblia y me voy a consagrar, porque esa es mi preocupación: vivir para Dios.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Será añadido. Preocúpate por lo que realmente tiene sentido espiritual y tiene salud espiritual. Y es tu alma, y es tu familia, y es tu vida. Y lo demás, ve con el Señor. Descansa en Él. Es muy triste vivir la vida cristiana y no descansar en el Señor. Esa es la palabra. La tarea la hace usted en casa. Y como la quiera hacer, va a tener la bendición de Dios. Pero Dios ha hablado. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias en esta tarde.